Bienvenidos a un nuevo capítulo de Business Beyond Logics y como prometimos con Bernie, estaremos haciendo Business Beyond Logics para Mérida o BBL Meet o como le vayamos llamando, porque nada, es una ciudad que mucha gente conoce por los paseos y por el real estate, pero se sabe mucho de las otras cosas que pasan acá como empresa y queremos honrar este lugar. A mí me ha dado hogar por más de 4 años. Mike ya nos contará a su lado porque nuestro entrevistado hoy es de Ciudad de México. Y pues bueno, tenemos siempre nuestra cuota local. Bienvenidos, hola. Ahora, hoy está bien particular la entrevista porque Mike es amigo mío del centro de Cábala y cuando le dije a Bernie vamos a entrevistar a Mike, me dijo el dueño de la Reforma, de la cantina de la Reforma donde estamos, me dijo, yo soy muy buen cliente de él. Desde acá vamos. Sí, yo creo que muchos empresarios y muchas personas acá en Mérida hemos ido a la Reforma, hemos ido ya a comer, a platicar, a convivir, unos más que otros, y la verdad es que es un lugar que en los últimos años ha sido un punto de reunión muy importante para mucha gente y para muchos amigos, y yo creo que Mike va a tener grandes historias también que contarnos como emprendedor y de todo lo que ha vivido en su proceso. Así es, y mire, por ahí nomás el del mural, Bernie me dijo que lo conoce. Sí, Entonces, lo conozco, es mi cliente y es suegro de un amigo, ¿De quién? de Marco De Arronis. Marco. así funciona. Entonces, Así es. nada, para no secuestrar más el protagonismo, Mike, gracias por el espacio y cuéntanos la historia de la Reforma y de tu vida como empresario. Con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buen día. Qué Muy gusto bien. tenerlos acá. Sí quiero particularmente decir, estamos en la reforma de Xcanatún. Okay. ¿Ok? La abrimos hace un año. Originalmente yo tengo la mía que vamos a cumplir 10 años ya. Increíblemente para mí también. 10 años ahora en diciembre. En la colonia Líbano, Okay. ¿sabes? Yo me he dedicado a la cantina toda la vida, si bien llegué a Mérida hace 16 años para asociarme en el restaurante El Argentino, que estaba en Paseo Paseo Montejo. Montejo, ¿sí? El dueño de allá era un amigo mío, falleció, se quedó el hijo, que no es restaurantero, y yo vi la oportunidad, y ahorita antes de arrancar esto hablábamos de las adicciones, yo salí de la Ciudad de México buscando un poco eso, alejarme de mis demonios, pero pues ellos viajan contigo en primera clase, ¿sabes? No importa dónde te vayas, porque el que se tiene que mover eres tú, ¿sabes? No la ciudad, pero en fin, creo que si no hubiera yo venido a Mérida hace 16 años, no hubiera podido yo tener una recuperación. Hoy tengo 8 años y medio sobrio, limpio, bien, por cumplir 10 años con mi negocio, con la cantina. Y me ayudó a estar en otra ciudad. Si me hubiera quedado en la Ciudad de México, sinceramente no sé si seguiría vivo, así te lo digo. Eh, mi, mi forma de vida allá en la Ciudad de México era terrible, era muy, muy poco sana. Y bueno, eh, teníamos la cantina, mi papá llegó en el 1963 a la Reforma en Diagonal San Antonio, en la colonia Narvarte, Okay. en la Ciudad de México, está Benito Juárez, muy cerca de la Doctores, de Buenos Aires, por allá, en esa zona que era de disciplinas. Y cuando llegó mi papá ya tenía 6 mesas la Reforma y al final tenía 54. Y Okay. para poner en contexto esto, mi papá tuvo en una misma locación la afluencia de gentes que yo tengo en dos. Ok. ¿Sí? Entonces, si juntas las dos, de ese tamaño era la Reforma Ok. en México. ¿Ok? Ah, Eh, Contextualizando un poco esto, porque sí, eran otros tiempos, era mucho crecimiento. Yo, cuando llego a Mérida y entiendo que hay 1 millón de habitantes acá, hace 16 años, ahorita ya no sé cuántos seamos, recordé que mi papá me dijo, él nació en 1923, me tuvo a los 50 años, y me contaba que cuando él iba creciendo y era joven, en la Ciudad de México había 1 millón de habitantes. Ok. wow. Ok. Igual que Entonces, acá. Igual que acá. entonces, por lo mismo, una expansión y un crecimiento económico muy, muy grande, ¿no? ¿Sabes? Así que mi papá lo vio y les contaba yo hace rato que mi papá tuvo que trabajar a los 9 años para ayudar a su casa vendiendo dulces, chicles, chocolates. Ok. Ah, Salir a vender para completar
el gasto de la familia, ¿no? En circunstancias de familia de mi abuelo y demás ahí complicadas. eh, y al final pudo tener una cantina y un edificio, el edificio donde estaba la cantina, y comprarlo y podernos dar educación en el Cumbres, a mis 5 hermanos, darnos una casa cuando nos casamos, en fin, pudo hacer tantas cosas que yo hablando con él de viejo, le decía, es que hoy en día si alguien nace en tus mismas circunstancias, papá, en la Ciudad de México, no puede llegar a tener lo que tú tuviste. Y en realidad fue una época de bonanza. Imagínate tener 30 años en 1950 en la Ciudad de México, ¿sabes? Un crecimiento, es como ahorita Mérida. Totalmente. Mérida está creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque llega mucha gente de fuera, llega Capital Fresco, etcétera, etcétera, ¿no? La tierra vale, en fin. Compra la cantina en el 63 y en ese entonces tenía otra en el centro. Okay. Desde entonces quería hacer un CEDIS. Era muy visionario. Mi papá era una persona muy inteligente, como adelantada, siempre echada para adelante. Quería hacer un CEDIS para tener varias cantinas y tal. Y su socio de ese entonces, mi tío, el esposo de su hermana, dijo que no, que cómo iban a poder manejar 3 cantinas y demás. Mi papá tenía la idea de irse dando vueltas. Un solo lugar Un centro de distribución. para el licor y para etcétera, y entonces tenerlo más controlado que dejabas y tal, ¿no? Total, se le echó para atrás, no le ayudó mi tío y se quedó solo con la reforma. Pero de allá, pues imagínate, 54 mesas, 220 personas. Existe la reforma en Ciudad de México. Ya no, se vendió. Ok. Muere mi papá, 2007. 2007. Okay. Yo me divorcio ese mismo año y entonces es cuando entro en mi peor etapa. Yo me vengo para acá 2010. Se queda mi hermano al frente de la cantina y resulta que como estaba en un edificio, te decía que ese edificio se rentaba como hotel. Lo que valía era la propiedad, no el negocio. Y podíamos vender el negocio y luego qué hacíamos con los ladrillos que estaban arriba. Entonces decidimos venderlo todo. Pues que mi hermano abre en frente cruzando la calle, teníamos una esquina, una propiedad chiquita que era una bodega. Abre ahí la covachita de la Reforma. Ok. Covachita en la Ciudad de México es un lugar donde guardas los triques, los trastes. Ok. Una bodega. Generalmente Gracias. una bodeguita que está por lo general en el garage de las casas. Ahí donde guardas las bicis y todo esto, ¿no? Se llama la Covachita de la Reforma. Yo vengo para acá, 2010. Bien, cierran allá. Me traigo al chef. Ok. El chef de allá es mi relación más larga. El chef Eliseo y yo tenemos 25 años juntos. Ok. Sí. Es mi relación más larga, sí. De todas. Sí. Salvo la de familia, sí, sin duda, sin duda. Y yo dividimos el mobiliario. Ok. Ok, 54 mesas, dividimos. Mi hermano se queda con 30, algo así. Yo quedo con 24, no recuerdo el número. Me las manda. Y decido abrir. Fui a ver este local donde estoy en Líbano. Me llevó un amigo, chef, Luis Ramírez, que conocía a la dueña. Entré, pasé y ahí estaba. Conozco a Luis. Bueno, Sí. buen amigo. Luis le dio clases. Sí, claro. Sí, y le dio clases a la chef de acá, a Cristiel. Fue su alumna, me la recomendó y desde entonces les acabo de decir, tiene 10 años Cristiel, que está al frente de acá de Xcanatún. Me gustó el local. Había sido restaurante, había sido el Cedro del Líbano. Es correcto, es correcto. Y antes el Smart Sushi. Entonces, mal que bien, estaba medio adecuado y yo sabía que no había que meterle mucha Y plata. la ubicación ya era reconocida de restaurante. Claro, pero aparte en una esquina sobre Avenida Líbano, una avenida que es de paso, en una placita con estacionamiento allá y tal. Y ya al no tener que gastar en mobiliario, porque estas mesas, ahí luego mandan una foto, porque estas mesas son muy peculiares, porque se llaman buchacas, como las del billar. Correcto. Sí, todas, para poner el vaso, para poder jugar dominó, ¿no? Para que te estorben. Por ahí andan. Oye, te tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Nosotros acá en Mérida, los yucatecos de toda la vida, tenemos un modelo de cantinas donde, por ejemplo, botaneros, Eladio, las cantinas del centro, donde la persona llega a tomar la cerveza, el jaibolito, y se le regala como comida y todo. En Ciudad de México este modelo es sumamente exitoso. ¿Y qué retos te encontraste
al llegar a Yucatán hace 10 años para volver tan exitoso este modelo que tú innovaste en este tema? Pues mira, yo hice carrera 6 años con el argentino antes de abrir la Reforma y conocí al público yucateco. Ok, Sí, lo conocí, sé que era lo que buscaba y yo creo que ese fue un gran salto de fe, ¿sabes? El no vender, no regalar mi comida. Decidir no regalar mi comida fue ir en contra de la lógica, porque ponerle cantina a un lugar. ¿Lo pensaste alguna vez? Sí, claro, Sí, sí, claro, estuvo pero Ujú. sí, por supuesto. Pero entonces decidí vender mi comida casi regalada. Ok, Date una idea, hace 10 años el cerdo en chile molita chico lo vendí en 45 pesos. ok, ok. Era muy simbólico, pero yo quería que supieran que había que pagarla, ¿sabes? Darle el valor. Darle el valor Ujú. porque nadie hace mi comida, porque el chef tiene un don en las manos increíble para cocinar, ¿no? Y me doy cuenta que la gente bien llevada, contenta, bien pagada, pero valorizada y trabajada, porque el que yo me haya puesto sobrio y haya agarrado otro camino ha contagiado. Ok, Entonces, el chef tampoco ya bebe, el chef está mucho más consciente, le he regalado un par de libros, entonces, no, yo no le he creado la conciencia, pero él ha podido estar en un mejor lugar y una persona así, como la chef Cristiel, que me gustaría presentárselas al ratito Ok. rápidamente, Sí. sí, trabaja mejor y trabaja contenta y entonces explota todo su potencial, excelente. ¿sabes? La comida, decidí venderla y por eso es que tardé tanto en que agarrara más ambiente, porque como bien lo dices, los yucatecos llegaban y decían, sí, pero esto no es cantina. En ese entonces no tenía ni barra, Ok, no existía una sí, barra sí, sí, como Ajá. existe ahora, sí, sí, ¿sabes? Había sí, una barrita muy sí, sí, sí. pequeñita y tal. Entonces me decían, no das botana y no hay barra, esto no es cantina, esto es un restaurante y demás, y quítale. Y además, con, con el agravante que yo le puse la reforma auténtica cantina, Ok, ok, ¿sabes? sí, Cantina, pero es Sí, cantina auténtica chilanga, chilanga. es cantina chilanga, ¿no? Esa es la realidad. Yo no hago nada yucateco. De pronto sí, preparo porque la chef hace un pan de cazón delicioso, espectacular. espectacular. Y lo hago. Y de pronto ya tropicalicé unos tacos, los Villamozón, que los hago Sí, con los conozco. carne ahumada de temozón con longaniza de Valladolid, ¿no? Y entonces mezclan y quedan buenísimos. En fin, pero mi base es la cocina chilanga. Y la cocina chilanga no son antojitos, Ok, solamente. No soy la Jardín Balbuena. entiendo. Sí. Mira, te interrumpo, pero hay algo interesante. Los extranjeros, sobre todo, por lo menos los nosotros latinos, Sí, la imagen que tenemos de México es chilanga. sí, Ujú. Em, y tú sabes que tengo una dieta especial, ¿ya? Y para mí en Mérida no puedo comer en ningún lado, Claro. básicamente. En Ciudad de México, para mí encontraba algún alivio entre los lugares que puedo, pero también esas opciones muy vegetarianas que tiene la comida del centro del país. Entonces, de alguna manera, cuando conocimos esto, tú nos contabas que Mariana también es vegetariana, que Sí. viene en este tipo de cosas. Muchos extranjeros sí podemos encontrar refugio en espacios chilangos en Mérida, ok. porque por uno es la imagen que tenemos, ¿no? O sea, nosotros sí vamos a ir a pagar, tenemos la cantina de la 20 como referente, pues bueno, Pero, ¿qué algunos, piensas tú en comida mexicana? ¿O qué piensan en Colombia, la comida mexicana? la comida chilanga, Tacos. tacos, 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 quesadillas, pastor, exacto. carnitas, Sí. Fritangas, ajá, antojitos. y los esquites, por Sí. ahí piensas en eso. Entonces, Eso es. al final lo que yo he visto cuando ustedes los chilangos vienen y arman acá, también se vuelve un lugar pues como pensar en el extranjero, porque inevitablemente los latinos, sé que a ustedes no les gusta, pero tenemos el referente del Chavo, chilango, Obvio. tenemos el referente pues de la ranchera, que es de Jalisco, pero pues más al centro, y nos genera como un soft landing llegar acá Ok, a través de los chilangos. No es una crítica a los yucatecos, simplemente tú eres nuevo, Ujú. por lo menos llegas por lo que conoces y claro. después te adentras a la cultura. Entonces eso, pues eso tiene un poder tremendo hoy en día que ha crecido la ciudad. Bueno, ahí te va. Lo que me abrió el público yucateco, el platillo que lo abrió fue el cerdo en chile morita.
Nice. Lo conozco, delicioso. Sí, Y acaba de a mí ir. me encanta la torta cubana. Bueno. Ese es mi. Sí, son muy torteros acá, Sí. todo comen con pan. Sí, 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 me gusta. Ya soy así. Ya no como Prueba cochinita la en torta tacos. cubana. No es kosher, pero. Óyeme, y me lo acaba de recordar un cliente, fue un cliente que va regularmente con un amigo yucateco como de mi edad, yo no lo conocía, nos presentamos tal, y pidió el cerdo en chile morita. Bueno, vuelto loco. Y le explicaba yo, le dije, este fue el platillo que me abrió las puertas del gusto yucateco. Y dije, yo creo que es porque se parece, y me interrumpe, dice, a los lomitos de Valladolid. Es correcto. Es Entonces, correcto. No lo había pensado, pero sí, tiene toda la lógica. el Sí. guisado físicamente tiene este tipo de corte de carne, de proteína y tal. La salsa es diferente, pero no es algo que te haga ruido. No te estoy vendiendo un mole verde, que entonces sí es diferente. O las albóndigas chilangas, que son en chipotle rellenas de huevo, cuando acá son con pasta, Ah, ¿sabes? Entonces, durante año y medio, la gente iba a comer solo el cerdo morita. Excelente. Pero entonces estaba yo atrapado, porque la gente nada más iba a ir cuando se le antojara Ok. el chile morita, pero y todo lo demás que yo hago, que sé que es muy bueno, entonces empecé a regalar todos los que iban, a Para ver, que pruebe. prueba una albóndiga, Sí. prueba el taco de cecina, prueba Bacalao me tocó probar. hago bacalao Sí. todos los diciembres, ahorita Sí. estoy haciendo chiles en nogada. Ok. Entonces, ahora afortunadamente hay credibilidad, hay historia, hay una trayectoria, y la gente, si yo hago una especialidad a la semana, lo que haga, mucha gente me dice, ¿cuál es la especialidad? A ver, déjame probarla. O sea, ya se anima a probar lo que yo haga. Ahora, Mike, algo me llama mucho la atención. De todo lo que hemos platicado esta mañana, ya encontré dos cosas que tú has hecho fuera de la lógica. La primera es llegar a una ciudad nueva e implementar un modelo de cantina muy exitoso y muy consolidado. Y la segunda es que eres una persona que tiene 8 años sobrio y estás luchando todos los días, trabajando en un lugar donde eso es lo que ven, como tú dices, enfrentando todos los días a nuestros demonios, ¿no? Ahora, esas son dos cosas que yo detecté, pero quiero que nos compartas cuál es la cosa más fuera de la lógica que ha sucedido en tu vida o en los negocios que has emprendido. No sé si sea fuera de la lógica o fuera de mi naturaleza. explica. En estas primer año, eh, a ver, me regreso un poquito. Mi idea de la cantina era traer, servir guisados. ¿Ok? Todo lo que se prepara, como hoy en día lo hago, ¿no? Que Ajá. todos sean como guisados. Precisamente no vender fritangas, no vender antojitos. Porque la comida chilanga de cantina son platillos, es el chamorro, es la cecina, es el molcajete, en fin, ¿sabes? Son preparaciones más elaboradas, Ajá. donde me parece que hay mucho más riqueza gastronómica, ¿ok? El tema español igual. Muchísimo. Sí, Ahorita sí, tengo fabada, por ejemplo, ¿sabes? sí. Asturiana. No he probado la fabada, voy a venir a probar la fabada. O sea, no he Pues probado la fabada de aquí. tienes que ir hoy o mañana, porque Ok, ya. Y luego la van a hacer acá, ahí te aviso. ok. Eh, y en una semana de especialidades di tacos de suadero, porque los sabemos hacer, los hacemos. Eh, Gustaron tanto que me dice un cliente, los deberías de dejar. Y mi ego, mi resistencia, me dijo en ese momento, no, yo no voy a hacer un restaurante de vender tacos y cervezas y nada más, mi cocina, ¿sabes? Ujú. El ego de no querer ser taquero. No sé si me Sí, explico, totalmente. Sí. pero es una idea absurda porque no eres taquero, porque tú estás Fuego. en un puesto Ajá. afuera en la calle, ¿sabes? Es que, pero lo más irónico Sí, como extranjero es que al final te va a poner en la 20. ajá, sí, Igual, tú pides las diferentes molcajetes y te traen tortillas. sí. Para un extranjero, esos son tacos. Un extranjero que todavía no ha entendido la diferencia entre tacos. Taco servido. Un taco es ya Exacto. cuando está montado. Pero para nosotros, si hay una tortilla, Es taco. es un taco. Entonces, el ego es muy tramposo. Claro. Síguele. Entonces, me enojé, por supuesto. Le dije, no, y tú no me vas a decir qué vas a hacer, qué voy a hacer en mi lugar. En ese entonces todavía bebía. Ok. Una gran diferencia, ¿no? Decido hacerle caso a alguien que va en contra de toda mi naturaleza. Yo no he sido empleado en realidad en mi vida. Fui Ok. empleado de mi papá. Ok.
y me la rebelé a los 26 años. Entonces, ser el jefe siempre, pues te pone en una situación de soberbia muchas veces. De ego. Entonces, que me digan qué hacer en mi lugar, pues tú qué vas a venir a decir. Entonces ya sabes, ¿no? La vocecita. Lo medité, sobrio, tal, y los decidí meter. Bueno, ahora vendo tacos de suadero, quesadillas de chicharrón prensado con queso Oaxaca, los tacos Villamelón y el caramelo de Sermón, Y un éxito. que son de lo más vendido, pero no por eso soy un taquero. Pero tampoco Correcto. me siento un empresario súper exitoso, ¿sabes? Ok. Pues estoy en la justa medianía, pero ir en contra de mi naturaleza y de verdad hacerle caso a alguien que estaba buscando mi beneficio, Ok. no me estaba tratando de decir qué tenía que hacer, sino me estaba tratando de ayudar para que yo tuviera más gente, porque en ese entonces no había tanta gente. Atreverme a vender tacos, te podría decir Ok. que ahí le empecé a dar vuelta mucho más al negocio. Excelente. Genial, buenísimo. Óyeme, qué gran historia. Generalmente pedimos un consejo, pero como estamos haciendo este tour por restaurantes, sí, haz un poco de publicidad. Tienes la de México Norte, tienes este. Mira. Cuéntanos actualmente dónde te encuentran, cómo funciona. Ok, sí quiero decirle a la gente, porque se me han acercado eh, gente, chavos, a preguntarme, y les digo esto, ¿qué vas a vender? ¿Cuál es tu concepto en cuanto a restaurantes? Sí, restaurantes. Ok. ¿Qué vas a vender? ¿Y por qué crees que la gente te lo va a comprar? Ok. Si tu concepto y tu idea crees que es buena, cásate con ella. No te rindas y no acabes vendiendo nachos, alitas, Lo que todo el mundo quiere. pizzas, porque entonces ya desvirtuaste Tu idea. tu idea y tu negocio. Sé consciente que no llega pronto, pero si tu idea es buena, cree en ella. O sea, no pares, de verdad. Eso es lo que le podría decir, sobre todo a la gente emprendedora, ¿no? Y bueno, estamos en Avenida Líbano, esquina 1E, que esa es la calle que va a la iglesia de... Cristo resucitado, ¿no? No, No. al Libanés. Al Club Libanés. Al- Al Club Libanés. al Libanés. Sí, al Líbano. Sí. Que va al Libanés, es la que va al Libanés. Estoy allá, es en Plaza Líbano, se llama. Y esta nueva ubicación está en la carretera Progreso, yendo hacia Progreso. Se salen en la de Xcanatún. Está ahí las hamburguesas. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Lo que quieras. Lo que quieras. Están las hamburguesas Wendy's Ajá. sobre la lateral y 80 metros al norte estamos acá en Xcanatún. Acá en Xcanatún abrimos de martes a domingo y en Líbano de lunes a sábado. Muy bien. Así es que ¿Y cuál es el plato que dices que se sale hoy en día de las pizzas, lo que decías, no hagan lo que todos hacen? ¿Cuál es ese platillo que dices? Algo que digas, es algo, Este es el el único sello y de la al que reforma. fui fiel. Sí. la reforma, bueno, todo, pero el morita. Ahora, Morita, ojo que lo tuvimos que bajar el picante. Ok. Me doy cuenta que a pesar, ahora ya soy así, a pesar de que se come muchísimo habanero acá, Sí, no tiene el mismo nivel. comer otro tipo de picante te hace cortocircuito. Ok. Sí, entonces le tuvimos que reducir el picante. Pero el platillo más vendido es la quesadilla de chicharrón prensado, queso Oaxaca y el cerdo en chile morita, Muy bien. sin duda. Pues gracias, Mike. Muchas gracias Gracias a a todos. ustedes. Y detrás de cámaras vamos a ver a... ¿Recuerdan nuestro Cris. amigo? Y ahí está.